Bueno, lo voy a repetir, aunque Paco lo ha dicho, que mi nombre es Iván Cedrón y me dirijo a ustedes como coordinador de la actividad que se está desarrollando estos días en torno a Carolina Coronado. Carolina, mujer del siglo XIX y del siglo XXI, porque bien podría estar aquí esta tarde, sentada entre nosotros, recitando poesía, participando en una de esas tertulias que tanto afeccionaba, o tocando un instrumento a la que su sensibilidad y su talento la predisponía naturalmente. Una obra literaria permanece viva si es capaz de interpelar a otras generaciones diferentes de la época en la que se gestó. Si se produce el encuentro entre el autor y una generación de nuevos lectores, como los que representan hoy aquí los alumnos del IES San Roque de Badajoz, que están aquí presentes para participar en esta actividad. Una obra suscita interés y curiosidad si surgen nuevos estudiosos e investigadores que se esfuerzan por divulgar una obra y un pensamiento desde nuevos ángulos y nuevas perspectivas, como es el caso de nuestra ponente esta tarde, Raquel Tobar Pulido, de la Universidad de Extremadura. Este año 2023 es un año muy importante para Extremadura y Portugal. Durante este año se terminarán las obras que unirán por ferrocarril Évora y Elvas. Extremadura y Portugal, dos espacios geográficos y culturales muy presentes en la vida y los afectos de nuestra autora. Carolina vivió 37 años en Portugal, 37 años, en las afueras de Lisboa, a orillas del Tajo. El Tejo, un elemento geográfico y físico tan importante en la vida de todos los habitantes que vivimos a ambos lados del mismo. Extremeños y alentellanos, es decir, los que viven más allá del Tajo. Carolina fue una mujer rayana e iberista, que no escondía su admiración por todo lo que significaba Portugal, tanto desde un punto de vista humano como cultural. Dentro de un rato, nuestros jóvenes lectores recitarán La amapola de la raya, ese sentimiento de hermandad que nos une a españoles y portugueses, después de siglos de guerra y una frontera convertida con demasiada frecuencia en campos de batalla. Carolina elogió también en su poesía al ferrocarril y todo lo que significó su llegada a mediados del siglo XIX y que sigue siendo un elemento indispensable para vertebrar territorios, para facilitar los intercambios, en definitiva, un instrumento de progreso que permite superar el aislamiento y las fronteras físicas y mentales. María Antonia Sánchez Ruiz, de Amigos de Badajoz, nos hablará de la petición ciudadana para la denominación de la estación de ferrocarril de Badajoz que tantos apoyos y tanto entusiasmo ha generado. Ahora vamos a hacer una pausa. Nos vamos a retrotraer al primer tercio del siglo XIX, al Badajoz que conoció Carolina, donde llegó de su Almendralejo natal a la edad de 15 años. Una ciudad de provincias donde el acceso a la cultura, Badajoz, una ciudad de provincias donde el acceso a la cultura, las artes y la literatura era solo accesible a una minoría privilegiada. Esto era sin contar que aquí estaba Carolina, nuestra Carolina valiente, decidida y atrevida. Carolina, quien con la ayuda inestimable de su hermano consiguió crear un espacio para la cultura, la educación, la instrucción y las artes, ya que Carolina Coronado era muy consciente que sin estos recursos los pueblos no pueden progresar. Carolina, orgullosa y amante de su tierra extremeña, rayana, lusófila e iberista y orgullosa de su patria española. Un patriotismo bien entendido y del que nunca deberíamos alejarnos, que es aquel que defiende las libertades y los derechos de todos y la igualdad efectiva y real de hombres y mujeres, así como de los valores y principios que están recogidos en los textos constitucionales de las sociedades más avanzadas como la nuestra. Desgraciadamente, algunos temas reflejados en su poesía, como el marido verdugo y libertad,
nos asolan y nos entristecen cada vez que oímos o escuchamos noticias tan desoladoras y tan desgarradoras relacionadas con la violencia de género. Carolina defendió también con pasión durante toda su vida la causa de la libertad, contra toda forma de opresión política, como la que representaba el absolutismo, o también la que atentaba a la dignidad humana, como es la esclavitud. Ella, Carolina, que fue presidenta de la Sociedad Española para la Abolición de la Esclavitud y que fue secundada en esas funciones por otra gran mujer, Concepción Arenal. La Oda a Lincoln, que podremos escuchar también más tarde, aborda esta temática. La libertad que también defendieron otros liberales avanzados como el emeritense José María Calatrava o el paisano de Carolina Coronado, Fernando Golfín, asesinado en las playas de Málaga junto a Torrijos por defender la libertad frente al infame Fernando VII. Poesía y música nos acompañarán esta tarde. La música de Olio Dúo, Raquel y Álvaro, muchas gracias por estar aquí y acompañando la recitación de las letras y las rimas de Carolina. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia aquí esta tarde. Muchas gracias por su atención y esperemos que esta velada sea de su agrado. Muchas gracias. Paso a Raquel. ¿Vale? ¿Cómo quedas? Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, hola, buenas tardes a todos los asistentes por estar aquí. No quiero comenzar mi intervención sin agradecer a Jacinto Marabel Matos, compañero en la Universidad de Extremadura, por haber pensado en mí para presentar esta conferencia. Para mí es un honor formar parte de este evento en homenaje a Carolina Coronado, mujer del siglo XIX y del siglo XXI. Por supuesto, también quiero agradecer a Iván Cedrón por la organización del evento durante las últimas semanas y por haber estado tan pendiente de que todo saliera bien en la tarde de hoy. Bien, en lo que respecta a mi intervención, he decidido titular mi presentación Carolina Coronado y su contribución a la lucha por los derechos de las mujeres, 1820-1911, son las fechas de nacimiento y muerte de esta poetisa extremeña. Este título está relacionado con las líneas de investigación en las que yo estoy especializada, que son género, historia de las mujeres en el siglo XVIII, siglo XIX. Me he dedicado a investigar sobre el papel de las mujeres en el ámbito público y en el ámbito privado, sobre los derechos de las mujeres y sobre la reivindicación que hacían algunas, entre ellas Carolina Coronado, sobre el sometimiento que era llevado a cabo por parte de la figura masculina. Las mujeres estaban sometidas durante siglos, así lo estuvieron, a la patria potestad masculina, paterna, marital. Y los avances en materia de derechos para las mujeres llegaron muy tarde, ya bien avanzado el siglo XX. No obstante, Carolina Coronado fue una mujer feminista antes del feminismo, por tanto, precursora del feminismo. Y es que ella, además de poetisa, que es como se la conoce ante todo, era una mujer y, por tanto, reivindicó los derechos de las mujeres coetáneas a la época en la que ella vivió. Sobre Carolina Coronado, como poetisa, ha sido mucho lo que se ha escrito. Podría citar numerosos
trabajos que ponen en valor su obra literaria. Podría mencionar a numerosos autores que han analizado sus poemas, así como sobre el estudio de sus orígenes familiares se han publicado trabajos interesantísimos, como por ejemplo el de Carmen Fernández Daza. Sin embargo, de lo que pretendo hablar en mi intervención es quizá de algo más desconocido, como es el contexto histórico de las mujeres que la envuelve y que explica por qué se ha convertido en un ejemplo a seguir de entre las mujeres de la España decimonónica, dadas las limitaciones con las que se encontraban las mujeres de su época, en materia de derechos políticos y en materia de derechos sociales. Y es precisamente ello lo que hace que ella marcara la diferencia en lo que respecta a su vida privada y que su ideología liberal se haya puesto de manifiesto en sus escritos, no solamente en su poesía, sino también en numerosos artículos que publicó en diversas revistas. Fue una extremeña destacada por su perfil intelectual liberal. En la época que a ella le tocó vivir, existía desigualdad en materia educativa y de derechos políticos entre mujeres y hombres, pero no se observa una conciencia crítica femenina, al menos en la calle, si bien sí existió cierta disconformidad que se manifestó a través de la prensa por las mujeres literarias y contemporáneas a su época. Si bien había quienes defendían la prohibición de las mujeres de leer periódicos, alegando que las casas se perderían si no se prohibía su lectura a las que no nacieron sino para coser, hilar y gobernar la casa. Precisamente va a ser por la aportación literaria de ideología liberal durante el primer liberalismo por lo que destaca la trayectoria de esta mujer extremeña. Nacida en una familia liberal burguesa, Carolina Coronado, nació en 1820 en Almendralejo, por tanto, a inicios del trienio liberal, y su infancia transcurre en la década ominosa. Por tanto, nace en la etapa del trienio, entre 1820 y 1823, entre 1823 y 1833, vivió el absolutismo o la vuelta al absolutismo por parte de Fernando VII hasta la muerte de este en 1833. Conoció Carolina Coronado a la reina Isabel II, la etapa de la Primera República, la Revolución Gloriosa, que dio pie a ello, junto con el Sexenio Democrático, y la Restauración, protagonizada por Alfonso XII y Alfonso XIII. El contexto político en el que ella se desenvuelve es interesantísimo, por lo cambiante que resulta el periodo liberal, donde se suceden un turnismo político que da lugar a numerosos gobiernos. Y además lo vivió muy de cerca, porque aunque era extremeña, vivió en la capital del reino la mayor parte de su vida adulta. Natural de Almendralejo, es considerada, como he mencionado, pionera del feminismo en España, promotora de la abolición de la esclavitud, defensora del pluralismo ideológico. Su pensamiento sociopolítico recibió influencias de la ideología liberal. ¿Pero por qué razón? El periodo liberal español supuso una renovación de las mentalidades conservadoras del antiguo régimen y transformó las estructuras políticas del Estado, rompiendo la rígida jerarquía social de la época. Pero sus ansias de libertad fueron proclamadas por varones, como había ocurrido también durante la Revolución Francesa. Y se olvidaron del sexo femenino, es decir, de prácticamente la mitad de la población española. La Constitución de 1812 incorporó el sufragio universal masculino. Hasta la Segunda República, más de un siglo después
de la Constitución del 12 y 20 años después de la muerte de Carolina Coronado, de modo que ella no llega a conocer el sufragio femenino, los derechos políticos únicamente quedaban reservados a los hombres. Los diputados de las Cortes de Cádiz decidieron que las mujeres no fueran electores ni elegibles, de modo que las equiparaba a los niños y a aquellos que estaban desproveídos del ejercicio de la razón, así como tampoco eran electores ni elegibles los que estaban suspendidos de los derechos de ciudadanía y los que por diferentes motivos la habían perdido. Además, se señalaba lo absurdo de ampliar la ciudadanía a las castas americanas, porque entonces sería forzoso conceder a las mujeres con los derechos civiles los políticos y admitirlas en las juntas electorales y en las Cortes mismas. De manera que estaban de acuerdo en que la mujer no fuera considerada ciudadana. Asimismo, el artículo 3 del Reglamento para el Gobierno Interior de las Cortes, aprobado en 1810, les prohibía expresamente la entrada en las galerías de la sala de sesiones, mientras que el acceso estaba abierto a todos los hombres independientemente de su clase social. Hubo diputados que estuvieron a favor de su asistencia a los debates políticos porque consideraban que ello contribuiría a que éstas instruyeran a sus hijos en los principios de moral y conveniencia en que estaban fundadas las ideas liberales, para formar en ellos ciudadanos virtuosos y amantes de las leyes de su patria. De hecho, si se permitía ir a las mujeres a misa y al teatro, porque iba a ser incompatible con el orden y el decoro su presencia en las discusiones públicas durante las sesiones de Cortes. Sin embargo, consideraban que las funciones de las mujeres no eran los negocios públicos, sino criar y cuidar bien de sus hijos, mientras que eran los padres quienes tenían la responsabilidad de encargarse de la educación política de los menores. La única instrucción que debía darse a las mujeres era la doméstica y no eran partidarios a su asistencia a las discusiones públicas. Victoria Carolina Coronado y Romero de Tejada, como así se llamaba, que había nacido en Almendralejo en 1820, no vivió más allá de su infancia y primera etapa de su adolescencia en esta localidad, pues cuando tenía 15 años, en 1835, el trabajo de su padre como funcionario del crédito público hizo que la familia se trasladara a la capital provincial, es decir, a Badajoz, convirtiendo Almendralejo en un lugar de recuerdo de su infancia. El nivel social y económico de los Coronado y Romero de Tejada permitió a la joven pacense una educación que no era en absoluto universal en el momento histórico que ella vivió, de manera que sus capacidades como escritora fueron algo completamente anecdótico y novedoso para la época. ¿Por qué? Las leyes educativas de la época diferenciaban por sexos las materias que eran impartidas a niños y niñas, ya que recibían una educación separada. Los maestros de primeras letras enseñaban a los niños las cuentas aritméticas, a leer y a escribir, mientras que las niñas aprendían de una maestra costura y labores. En el primer cuarto del siglo XIX se acentúa la preocupación pedagógica que había comenzado en la etapa anterior de Carlos III. La Constitución del 12 introdujo la educación como derecho universal de todos los españoles y se presentaba como fundamento de progreso para el ciudadano libre e instruido, en un país con unas estructuras pedagógicas caducas que debían ser sustituidas por otras más acordes en la nueva sociedad liberal. La red de escuelas era deficitaria y con maestros y maestras sin formación pedagógica, dada la precaria financiación. Las pocas maestras que había generalmente no enseñaban a las alumnas a leer y escribir, porque carecían ellas mismas de la formación adecuada.
siendo muchas analfabetas, y su sueldo era inferior que el de los maestros. La segunda enseñanza en un inicio no existía como nivel educativo, pues los conocimientos que corresponderían a este nivel se habían venido impartiendo desde la centuria anterior en escuelas de gramática y latinidad, facultades menores y en colegios privados dependientes de la Iglesia. Asimismo, la universidad carecía de organización y de recursos económicos. Ya en 1809, en plena Guerra de la Independencia, Jovellanos había presentado a la Junta de Instrucción Pública las bases para la formación de un Plan General de Instrucción Pública, donde defendía que la educación fuera gratuita y universal. Si bien en este contexto la formación de las mujeres estaba orientada a la de sus funciones tradicionales de buena esposa y madre. En 1813 se presentó en Cortes el informe Quintana, en quien se observan influencias de Jovellanos y Condorcet. A la primera enseñanza se añadieron otros niveles superiores. En los que respecta a las mujeres, se estableció una diferenciación por sexos, pues su enseñanza seguía dirigida al ámbito privado y doméstico, mientras que el ámbito de lo público estaba reservado a los hombres. Aunque se la conoce por ser poetisa, a Carolina desde muy joven le interesaron los problemas sociales y políticos, y ello se pone de manifiesto en los artículos periodísticos que redacta, especialmente en la década de los años 40. A lo largo de su vida proclamó su amor a la libertad y el respeto a las creencias de los demás. Su lucha por la promoción femenina y ante el sometimiento de la mujer al hombre y el rechazo del mundo hacia su talento. Defiende enérgicamente su dignidad y utilidad social en numerosos escritos. Con ello se sumaba a la labor de otras autoras con las que formaba una pléyade de pioneras del feminismo, no solo en el ámbito nacional, sino en el ámbito europeo. A mediados del siglo XIX, dicho colectivo abogaba por la capacidad de la mujer para realizar tareas literarias, intelectuales y profesionales, el derecho a ser dueñas de sus destinos, acceder a la formación, sin tener que renunciar necesariamente a su papel de madre o esposa. Y esto lo realiza debido a sus vivencias. ¿Cómo podrían las mujeres realizar tareas literarias o profesionales e intelectuales si la mayor parte eran analfabetas? Durante la etapa del trienio liberal, desde 1821, se aprobó el Reglamento General de Instrucción Pública, en el que se mantenían los 3 niveles de enseñanza mencionados y se añadió la creación de la Universidad Central. Se distinguía entre educación pública y educación privada. Su título 10 mencionaba la necesidad de enseñar a las niñas a leer, escribir y contar en la primera enseñanza, mientras que las mujeres aprenderían labores y habilidades propias de su sexo en la segunda enseñanza. Por tanto, se trataba de garantizar la enseñanza gratuita, pero alfabetizando a los varones, mientras que las enseñanzas de las niñas se reducían a cuestiones relativas al cuidado del hogar y la familia en la segunda enseñanza. Durante las décadas siguientes del siglo XIX, en las que transcurrió la adolescencia de Carolina, se sucedieron varios proyectos educativos, como el Plan General de Instrucción Pública de 1836, que fue promovido por el Plan del Duque de Rivas. Este plan sustituyó a la legislación de Calomarde y, en su capítulo 3 sobre las escuelas de niñas, ponía de manifiesto su rechazo a la coeducación, justificándolo en que los contenidos que recibían niños y niñas no debían ser los mismos, de modo que las mujeres continuaban en desventaja con respecto a los hombres.
Precisamente en Badajoz, donde transcurrieron muchos años de vida de la poetisa, el número de pueblos en los cuales existía escuela para niñas era muy inferior al de las que se sostenían de niños, incluyendo en uno y en otro cómputo las escuelas mixtas. Por cada 100 pueblos que sostenían escuelas masculinas, 32 carecían de escuelas de niñas. De modo que los avances para las mujeres iban despacio y, como anécdota, hasta 1837 estas tuvieron prohibido el acceso a la Biblioteca Nacional. Por aquel entonces, la única salida profesional para las mujeres que querían estudiar era precisamente el oficio de maestra. Además, el magisterio no se recogía como título universitario, sino que era un título de formación profesional. La etapa en la que Carolina Coronado vivió en Badajoz se caracteriza por una intensa actividad feminista y cultural, apoyada también en sus familiares. Por ejemplo, su hermano Pedro Coronado, en 1844, había fundado y presidido el Liceo Artístico y Literario de Badajoz, y poco después, bajo el patronazgo de su cuñado, se creó la Sociedad para la Educación del Pueblo. El movimiento romántico literario en el que ella se involucró posibilitaba que el sexo débil apostara por la libertad y desde entonces comenzó a desvincularse del ámbito familiar para empezar a cobrar protagonismo en la esfera pública a través de sus escritos. En esta línea apoyaba la promoción cultural de las mujeres, especialmente en su educación. En 1845, con ocasión de la aprobación de la nueva ley electoral, se lamentaba en el romance titulado Libertad de que cualquier conquista lograda por el campo de las libertades públicas siempre afectaba casi exclusivamente a la mitad del reino, es decir, a los hombres, porque esa nueva ley electoral no incluía el voto para las mujeres. Por tanto, el sexo femenino, aún marginado en su tiempo, quedaba fuera de esos beneficios y seguiría vinculado a los hombres, a los padres, maridos y hermanos. Como la mujer decimonónica que fue, trataba de conseguir libertades y derechos que solo el hombre poseía y opinaba que las garantías constitucionales no se habían concebido para el género femenino. Más tarde, en 1848, decidió trasladarse por motivos de salud a la capital, a Madrid. Entonces tenía 28 años. Fue allí donde conoció al que sería su futuro esposo y con quien contrajo matrimonio en 1852, a los 32 años. Horacio Perry era un joven graduado de Harvard, rico, viajero, de extensa formación humanística y un profundo conocimiento de la historia y la literatura. Desde 1849 ocupó la secretaría de la Embajada de los Estados Unidos en Madrid. Y desde su llegada a la ciudad, el joven americano supo granjearse la simpatía de personalidades influyentes de la diplomacia, la cultura y la política española. Esto enriqueció enormemente la etapa en la que Carolina Coronado vive en Madrid. ¿Por qué? Porque desde su matrimonio se relacionó con la selecta sociedad burguesa y cortesana madrileña, conociendo a la reina Isabel II, entre otras personalidades. En su palacete madrileño, Carolina Coronado organizaba fiestas, tertulias musicales y literarias, siendo de las más frecuentadas de la capital en los años 50 y 60. Atraídas por la personalidad carismática de la extremeña, a ellas asistían las más preclaras figuras de la literatura y política del momento. Debatían sobre las novedades del teatro, la ópera,
noticias llegadas desde las capitales europeas más importantes como Londres, París, o los acontecimientos del mundo y la vida nacional. De modo que conoció a políticos y grandes personalidades como Castelar, Caballero de Rodas, el Duque de Rivas, Zorrilla, Fernández de los Ríos, López de Ayala, a quienes se sumaban aristócratas y diplomáticos de diferentes tendencias ideológicas, tradicionalistas, futuros demócratas, republicanos o moderados, aunque la mayoría eran de tendencia más liberal y progresista. En la etapa en la que ella ya vivía en Madrid, en 1857, fue aprobada la Ley de Instrucción Pública o Ley Moyano, y es importante esta legislación en materia educativa porque por primera vez regulaba materias comunes para niños y niñas, doctrina católica al menos una vez a la semana, lectura, escritura, principios de gramática castellana y principios de aritmética. No obstante, continuaba diferenciando en otras materias a hombres y mujeres. Ellas aprendían labores, dibujo aplicado e higiene doméstica y ellos agricultura, industria y comercio. En este periodo, la enseñanza superior se fomenta con el objetivo de mejorar la formación del profesorado, que más tarde ejercería su labor en la enseñanza. Para dedicarse profesionalmente a la enseñanza, debían ser españoles y católicos. Los maestros de primera enseñanza debían contar con el título correspondiente y haber cumplido 20 años. Las condiciones salariales eran desiguales entre hombres y mujeres, puesto que las maestras ganaban un sueldo menor por el desempeño del mismo trabajo, concretamente una tercera parte menos que los maestros. Tales diferencias salariales continuaron durante todo el siglo XIX y no desaparecieron hasta 1883, cuando Germán Gamazo, al frente del Ministerio de Fomento, consiguió equiparar los sueldos de las maestras al de los maestros. En la misma línea de este asunto se promovió el establecimiento de escuelas normales de maestras, cuyo objetivo era mejorar la formación de las niñas. La primera en crearse fue la Escuela Normal Central de Madrid. Hasta entonces la educación de las maestras había sido deficiente hasta el punto de que muchas continuaban sin saber escribir ya a finales de la centuria, pues su formación se había centrado en el estudio del catecismo y en las labores de costura y bordado. En 1835, gran parte de las maestras carecían de título y los exámenes para su obtención eran privados y a través de la Comisión Provincial y de un nivel inferior al de los maestros, cuyo examen sí era público. Estos eran más numerosos. En 1855 las mujeres sumaban el 23% del total de maestros y en 1885 la cifra de maestras aumentó al 41%, debido a que los estudios de magisterio prácticamente eran la única formación profesional a la que accedían las mujeres. En 1850, tan solo el 46% de las maestras tenían título de magisterio, lo cual iba en detrimento de la formación de las niñas, puesto que en la sociedad española los índices de analfabetismo a mediados de la centuria entre mujeres alcanzaban el 90%. Concretamente, en lo que respecta a Extremadura, en 1860 la provincia de Cáceres presentaba un analfabetismo femenino del 82% y del 62% en el caso de los hombres, mientras que en Badajoz el analfabetismo femenino era del 84% y del 70% entre los hombres. En 1887, los valores de mujeres analfabetas se redujeron al 69% entre las cacereñas y el 70% entre las mujeres pacenses,
Observamos que a medida que se creaban nuevas escuelas, las mujeres, los índices de analfabetismo entre mujeres disminuían de forma más rápida que entre los hombres. Esto también ocurrirá en el siglo XX y es algo que se reivindicó en la etapa de la Segunda República cuando se pedía el voto para las mujeres. Años más tarde, cuando ya estaba Carolina Coronado afincada en Madrid, con el advenimiento de la Revolución Gloriosa, con la cual simpatizó, se pronunció nuevamente sobre cuestiones políticas. El 14 de octubre de 1868, Carolina Coronado participó en una manifestación pública en la capital del Estado en afirmación contra la esclavitud en Cuba. De dicho acontecimiento, uno de los actos más populosos de los celebrados en la ciudad, al compás revolucionario, nació la Sociedad Abolicionista de Madrid. Para su presidencia se votó al almendralejense y para la vicepresidencia a Concepción Arenal. Pero no continuó en Madrid hasta el final de sus días, sino que en 1873 decidió establecer su residencia en Lisboa junto a su marido, tras la muerte de su hijo primogénito. Se establecieron inicialmente en un hotel y posteriormente compraron varias casas. Allí se relacionaron con las familias portuguesas más ilustres de la época, de manera que no cesó en la etapa final de su vida de reivindicar los derechos de las mujeres en diferentes tertulias, en esta ocasión en el país vecino. Su esposo muere antes que ella y finalmente Carolina Coronado fallece a los 90 años en Lisboa en el 15 de enero de 1911. Con esto ya finalizo mi presentación. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Raquel. Bueno, teníamos planteado la posibilidad de que el público pudiera hacer alguna observación o alguna pregunta, pero me acaban de decir que vamos un poquito ajustados al tiempo, ¿eh? De todas formas, si hay alguien que no se pueda resistir porque tiene la necesidad de hacer alguna pregunta o algo, pues le podemos dar un minuto. Pero tiene que ser una pregunta rápida, ¿eh? Por favor, ¿puede decirlo en voz alta, más alto? Precisamente da la casualidad que 2 días después, creo que eran 2 días después de su muerte, ya se apareció y ya vinieron, se preparaban, pero la sociedad que preparaba el velatorio y el homenaje a Carolina Coronado fue precisamente el Ateneo. Fue el que se encargó, que es el que se está encargando hoy también, una predisposición a eso. Y entonces el Ateneo preparó cómo tenía que ser el entierro a partir de la estación. Fueron todas las autoridades y en dos venían ella y su marido, los dos, porque el marido desde 1891 permaneció embalsamado. Ella lo tenía embalsamado en el palacio para poderlo ver todos los días. Por la teoría esa de la catalesis, que ella se quedaba completamente abstraída y ensoñolienta y creía incluso que se había muerto, pero prácticamente no. Y entonces le hicieron muchos homenajes a esa muerte, a esa fingida muerte, que no era fingida tampoco porque ella lo hacía sin querer. Entonces ya
por eso a su muerte el resto de la prensa prácticamente no se manifestó, excepto el noticiario de Badajoz, fue el único que se hizo cargo y algún que otro. Y entonces pues llegó precisamente, la trajeron por la calle Santa Lucía, por el puente, la calle Santa Lucía, luego giraron y finalmente vino aquí al hospital, que era donde se velaba a los muertos. Y ese fue el trabajo que hizo la Sociedad del Ateneo de Badajoz, que es el mismo que está haciendo hoy, después de tantos años. Bueno, lo sentimos, pero buscaremos otra ocasión para que haya un debate más intenso y más plural, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Raquel, porque nos has aportado muchos datos y has, de alguna forma, con tu autoridad, nos has iluminado en el conocimiento de Carolina Coronado. Muchas gracias. Gracias a vosotros. A María Antonia, que en representación de Amigos de Badajoz, pues nos va a dirigir unas palabras que seguro que nos van a interesar muchísimo. Cuando tú quieras. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Vengo en representación de Amigos de Badajoz, que fue la asociación que en el 2021 recogió una iniciativa ciudadana para que la estación de ferrocarril llevara el nombre de Carolina Coronado. Como bien ha comentado doña Raquel, es una figura muy relacionada con Badajoz. La primera escuela de párvulos precisamente la financió ella y asimismo, como por aquellos años la mujer no podía tener ningún tipo de iniciativa ni de protagonismo, al menos socialmente, pues con su hermano Pedro creó varias revistas literarias, así como el Liceo Artístico y Literario. De manera que un poco en la sombra fue una de las figuras históricas que hizo mucho por la ciudad de Badajoz. Y como digo, la Asociación Amigos de Badajoz tomó la iniciativa en junta directiva de 1 de junio del 2021 y por unanimidad comenzamos una campaña de recogida y adhesión de todas aquellas entidades culturales, de ámbito cultural y social, que quisieran unirse a esta petición. En junio del 2021, como digo, fue aprobada por unanimidad en Amigos de Badajoz. Y queremos recalcar que fue una iniciativa ciudadana, o sea, que partió de la ciudadanía. Contamos con un amplio apoyo, durante mes y medio fue titánico, más de 47 colectivos se unieron a esta iniciativa. Muchos de ellos coincidieron, sobre todo los centros educativos de primaria y de secundaria, al coincidir con la finalización del curso, pues no pudieron llevar a cabo por trámites burocráticos, ¿verdad?, esta solicitud.
pero sí que es verdad que nunca habíamos contado con que 47 colectivos se pusieran de acuerdo, ¿verdad?, en esta misma iniciativa, con lo cual Amigos de Badajoz lo agradeció enormemente porque sobrepasamos nuestras expectativas y en tan poco tiempo, ¿verdad? Entre los colectivos que se unieron a dicha iniciativa, es verdad que no vamos a nombrar a todos porque fueron muchos, pero sí que empezamos con los que estaban en la margen derecha del río Guadiana, que fue donde, bueno, por proximidad a la estación de ferrocarril, ¿verdad? Entonces, si ustedes me permiten, no voy a nombrar todos, pero sí que es verdad, lo tenía señalado, pero no lo encuentro, aquí está, que fueron entidades de diversa índole. Empezamos con la Fundación CB, por supuesto el Ateneo de Badajoz, la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País, la asociaciones de vecinos, los centros de educación infantil, los centros de educación secundaria, los más conocidos y los menos conocidos, la Asociación de Participación Comunitaria Avanzando, Asociación ITER Renacimiento, la de Cooperación y Desarrollo San Juan Joche, el Centro de Promoción de la Mujer de la Margen Derecha, el Centro de Salud del Progreso, que conforma muchísimas asociaciones, y la Asociación de Mujeres Albaluna, la Asociación de Escritores Extremeños, la Asociación Cultural Badajoz Contigo, y se pusieron en contacto con nosotros otra serie de asociaciones y entidades culturales fuera de Badajoz, con lo cual también nos resultó muy grato esta trayectoria. Y como fue, por ejemplo, la asociación, permítanme que la busque, no me vaya a equivocar, la Asociación Histórica Medellinense de Medellín, así como el Ayuntamiento de Almendralejo, que nosotros ya nos habíamos puesto en contacto con ellos, pero a través del concejal de Cultura y del Teatro Carolina Coronado, pues también firmaron todas las cartas de adhesiones. En julio del 2021, pues este dossier que se hizo con la colaboración de nuestro compañero de Amigos de Badajoz, Iván Cedrón, y yo misma también, Amigos de Badajoz lo entregó en la delegación de Gobierno para que a su vez fuera trasladado a Adif y al Ministerio de Transporte. También, posteriormente, nos enteramos de que en otras comunidades españolas se estaba pidiendo que las estaciones de ferrocarril llevaran el nombre de mujeres. Y así, por ejemplo, en Puerta de Atocha, pues lleva el nombre de Almudena Grandes. Y Chamartín, pues Clara Campoamor. Así que esperemos también que nuestra estación de ferrocarril lleve el nombre de Carolina Coronado, y es por lo que pedimos a los diferentes grupos políticos con representación municipal pues que se unan a esta iniciativa ciudadana. Así que en ello estamos y espero que también ustedes colaboren con el boca a boca y en sus diferentes entornos sociales, de trabajo y familiares para que se lleve a cabo. Así que por nuestra parte nada más. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a ti, María Antonia. Buenas tardes de nuevo. Voy a comentar brevemente, pero de una forma un poquito más detallada, porque es un aspecto de la vida de Carolina que se olvida o se obvia o a lo mejor no se ha estudiado suficientemente,
que es la relación de Carolina Coronado con Portugal. Los Perry Coronado, la familia Perry Coronado, trasladaron su domicilio a Lisboa al ser nombrado Horacio, el marido de Carolina, gerente de la compañía Eastern Telegraph, con el objetivo de tender un cable submarino con América desde Lisboa. En Lisboa retomarían la vida social, cultural y las tertulias en su domicilio, con la misma intensidad que en Madrid. Allí veremos a una Carolina lusófila ejerciendo el papel de una activa mediadora cultural entre España y Portugal. Lisboa fue para Horacio y Carolina el lugar que les acogió en la última etapa de sus vidas, la ciudad en la que ambos fallecieron. Horacio Perry, el marido de Carolina, conocería en sus negocios del cable telegráfico tanto la fortuna como el infortunio, hasta llegar a la ruina económica, como lo describe de manera precisa una de las biógrafas de Carolina Coronado, Isabel María Pérez González. Isabel María decía, las empresas cablegráficas de Perry sucumbieron bajo los monopolios capitalistas, de manera que, tras años de pleitos con la Corte Suprema de Inglaterra, acabó en la más absoluta ruina. La admiración que Carolina sentía por Portugal solo podía expresarse de la mejor manera que sabía hacerlo, es decir, mediante la expresión literaria. Lo portugués será una constante en la obra de Coronado, en su narrativa, en particular en su narrativa de corte histórico. Tanto en Paquita como en La Sigea aparecerán retratados los poetas portugueses Sá de Miranda y el gran Luis de Camões. Y en obras como Jarrilla o Jarmina se mezclan los personajes portugueses con los españoles. En palabras de María Jesús Fernández García, de la Universidad de Extremadura, Carolina admiraba las peculiaridades geográficas, humanas y culturales de Portugal. Algunos de sus escritos expresan de manera explícita su relación con Portugal, como el álbum de una dama de Lisboa, en la que describe de forma muy realista uno de los acontecimientos más importantes que ha conocido Portugal en su historia, el terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755. También escribió sobre su entorno vital en Lisboa en los Anales del Tajo. En su obra encontramos con facilidad sus espacios vitales: Lisboa, el Tajo, Badajoz, Gébora, Nogales, Madrid. Carolina Coronado, una escritora universal a quien hoy queremos expresar nuestra gratitud. Muchas gracias por su atención. De este entrañable acto que estamos desarrollando, pues pasamos ahora al tercer acto, que es el acto poético, en donde vamos a oír algunos poemas de Carolina en un contexto musical. Coordinador. Coordinador. Hemos pasado al tercer acto músico poético y entonces estábamos esperando que nos lo presentara. Yo pensaba que Paco iba a dar directamente, yo ya me había sentado tranquilamente, pero bueno. No, simplemente agradecer al Instituto Aliés de San Roque de Badajoz pues todo el trabajo que han hecho durante varias semanas para poner en marcha esta actividad literaria de lectura poética, ¿no? Y sobre todo también a los docentes que también han trabajado de manera muy intensa en estas semanas.
Pues agradecerles sobre todo eso, muchas gracias, y también, por supuesto, a Álvaro y Raquel, los músicos formados en el Conservatorio de Badajoz y que nos van a deleitar también con sus notas musicales que acompañarán la lectura de estos poemas. Para Carolina Coronado la música era muy importante, era muy aficionada al piano y como mujer sensible y creativa, pues la música era algo muy importante. Por eso hemos creído que era importante que esta velada, este acto, se concluyera pues, con esa mezcla de poesía y de música. Así que sin más, pues todo es vuestro. Creo que queréis un micrófono, ¿no? Para un micrófono suelto. Ah, ya lo tenéis. Vale, pues perfecto. Nosotros ya nos marchamos y os dejamos ya. Hola, somos Indira y Andrea y vamos a leer la imitación. ¿Queréis formar un coro? Hermosa será del canto peregrino, más dulce, más sonoro que el rumor argentino del agua y de los pájaros del trino. ¿No veis cómo las aves cantan en amigable compañía a unos acentos graves, los otros de alegría, uniendo en perfectísima armonía? Nunca entre sí celosas, porque la voz del ruiseñor descuella. Se alejan rencorosas de la enramada bella, dejando triste al ruiseñor en ella. No, que con tiernos píos la bulliciosa turba rey la clama, y en los valles sombríos, donde a su coro inflama, solo el odioso búho les ama. Yo ya tengo escogida corona de bellísimos laureles y de rosas ceñidas, que estimo en los vergeles mejor que a los brillantes oropeles. Riquísimo prendido que bañará de aromas los cabellos y el rostro encendido, que harán a los ojos bellos, orgullosos, lucir con sus destellos. Mil veces venturosa la compañera que en su tierna frente, esa fresca y airosa guirnalda transparente, entre nosotros alce alegremente. Orne prenda tan bella a la que eleve más el claro acento. El ruiseñor aquella será del coro atento, y el búho la que envidie su talento. Este poema incita a las poetisas a escribir. Hola. Buenas noches, somos Raúl y Ana y vamos a leer La poetisa en un pueblo. Este poema trata sobre una mujer que escribe poesía y es ridiculizada en su pueblo y refleja un poco la experiencia por la que tenía que pasar la propia Carolina Coronado. Ya viene, mírala. ¿Quién? Esa que saca las coplas. Jesús, qué mujer tan rara. Tiene los ojos de loca. Diga usted, don Marcelino, ¿será verdad que ella sola hace versos sin maestro? ¡Qué locura! No, señora. Anoche nos convencimos de que es mentira, en la boda. Si tienes habilidad, ¿por qué no le hizo a la novia, siendo tan amiga suya, décimas o alguna cosa? Una décima es preciso, dije. El novio está empeñado. Ustedes se han engañado, me respondió. No improviso. Siendo la novia su amiga, vamos, ¿no ha de hacerla usted? Pero por Dios, si no sé. ¿No basta que yo lo diga? La volvimos a rogar. Se levantó hecha una pólvora. Y en fin, de que vio el empeño, se fue huyendo de la boda. Esos versos los compone otra cualquiera persona, y ella luego, por lucirse, sin duda se los apropia. Porque digan que es romántica. ¡Qué mujer tan mentirosa! Dicen que siempre se está echando relaciones ella sola. Se enseñará a comedianta. Ya se ha sentado la mona. Más valía que aprendiera a barrer que a decir coplas. Vamos a echarla de aquí. ¿Cómo? Riéndonos todas. Dile a Paula que se ría. Y tú a Isabel, y tú a Antonia. ¡Ja, ja, ja, ja! Más fuerte, que no lo nota. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya mira, ya se incomoda, ya se levanta y se va. Vaya con Dios la gran loca.
Hola a todos, somos Nerea y Carla y vamos a recitar El marido verdugo. Este poema trata sobre la violencia machista que existía en los tiempos de Carolina Coronado y que sigue existiendo en nuestros días. El marido verdugo. ¿Teméis de esa que puebla las montañas, turba de brutos, fiera el desenfreno? Más feroces, dañinas alimañas, la madre sociedad nutre en su seno. Bullen, de humanas formas revestidos, torpes vivientes entre humanos seres, que ceban el placer de sus sentidos en el llanto infeliz de las mujeres. No allá a las leyes de su patria fueron, al salar de su ardor la inmensa llama. Nunca enemiga lanza cometieron, que otras la lid que su valor inflama. Nunca el verdugo de inocente esposa con noble lauro coronó su frente. Ella os dirá, temblando y congojosa, las gloriosas hazañas del valiente. Ella os dirá que a veces siente el cuello por sus manos de bronce atarazado y a veces el finísimo cabello por las garras del héroe arrebatado. Que a veces sobre el seno transparente cárdenas huellas de sus dedos halla, que a veces brotan de su blanca frente sangre en las venas que su esposo estalla, y que hay del tierno corazón llagado, más sangre, más dolor la herida brota, que el delicado seno macerado y que la vena de sus sienes rota. Así, hermosura y juventud al lado, pierde de su verdugo, así envejece, así, lirio suave y delicado, junto al áspero cardo, arraiga y crece. Y así, en humanas formas escondidos, cual bajo el agua del arroyo el cieno, torpes vivientes al amor uncidos, la madre sociedad nutre en su seno. Buenas noches a todos, me llamo Jaime y hoy vengo a leer Oda a Lincoln de Carolina Coronado, un poema que refleja su apoyo al movimiento antiesclavista de Lincoln. Lincoln, salud, tu nombre que ha vencido, del pueblo el escogido, atravesando por inmensas olas el terrible océano del mundo americano, ha llegado a estas playas españolas. Grandioso ejemplo de valor cristiano, hoy ya tu acento humano contra la injusta esclavitud levantas, para que el genio altivo del pueblo primitivo rescate el libro de sus leyes santas. Buenas noches, somos Chechu y Nerea. Y hoy os vamos a recitar Libertad, una mirada inteligente y moderna a los cambios políticos de la época. Carolina canta la libertad conquistada, pero lamenta que las mujeres no la pueden conseguir. Libertad, risueños están los mozos, gozosos están los viejos, porque dicen, compañeras, que hay libertad para el pueblo. Todo es la turba cantares, los campanarios estruendos, los balcones luminarias y las plazuelas festejos. Gran novedad en las leyes que, os juro que no comprendo, ocurre cuando los hombres en tal regocijo vemos. Muchos bienes se preparan, dicen los doctos al reino. Si en ello los hombres ganan, yo por los hombres me alegro. Más por nosotras, las hembras, ni lo aplaudo ni lo siento, pues aunque las leyes se muden, para nosotras no hay fueros. Libertad, ¿qué nos importa? ¿Qué ganamos? ¿Qué tendremos? ¿Un encierro por tribuna y una aguja por derecho? Libertad, ¿de qué nos valen si son los tiranos nuestros, no el yugo de los monarcas, el yugo de nuestro sexo? Libertad, pues no es el sarcasmo el que nos hace sangriento, con repetir ese grito delante de nuestros hierros. Libertad, ay, para el llanto, tuvímosla en todos los tiempos, con los déspotas lloramos, con los tributos lloraremos. ¿Qué? Humanos y generosos, estos hombres, como aquellos, a sancionar nuestras penas en todo siglo están prestos. Los mozos están úfanos, gozosos están los viejos, igualdad hay en la patria, libertad hay en el reino. Pero os digo, compañeras,
que la ley es sola de ellos, que las hembras no se cuentan ni hay nación para este sexo. Por eso, aunque los escucho, ni me aplaudo ni lo siento. Si pierden, Dios se lo pague, y si ganan, buen provecho. Almendralejo, 1846, Carolina Coronado. Buenas tardes, soy Andrea García y a continuación os voy a leer un poema titulado En un álbum portugués, La amapola de la raya, que habla sobre la frontera entre dos países, España y Portugal. Siempre, al tender mi vista por el llano del ámbito campestre que me encierra, he visto el horizonte lusitano, lindando con los prados de mi tierra, y he dibujado con mi propia mano su hermoso valle y su cercana sierra. Y he cogido las dobles amapolas que ni son portuguesas ni españolas. Una corona roja que mecía la fresca brisa del humilde calla, de una amapola que nació en la raya, el nombre de ambos reinos confundía. Yo la tomé con súbita alegría, y deshojando su corola galla, las hojas hice tremolar al viento, haciendo por su vida un juramento. Juramento de dama que en las flores, deteniendo su pueril, su vaga idea, con la más olvidada se recrea. Suspendiendo, admirando sus colores, juré que porque nacen las mejores plantas sobre el arroyo que serpea, uniendo a Lusitania con Castilla, iba a llenar la raya de semilla. Oh, qué placer reproducir la planta y verla florecer en primavera, a la orilla de la plácida ribera, que con sus gotas puras la brillanta. Oh, ya veréis entre sus brotes cuánta amapola nos da la venidera blanda estación cuando ilumine el llano nuestro sol español y lusitano. Ahora vamos a leer La empresa del ferrocarril de Extremadura. Bien llegados a España, caballeros. Esta joven nación, su tierra pura, os brinda a los amigos extranjeros que lecciones le ofrecen de cultura. Por el terso carril marchen ligeros los hijos de la rica Extremadura. Vuestras artes y ciencias y portentos a igualar y vencer con sus talentos. Oh mi pueblo, sencillo patriarca tan agreste pacífico y tan rudo, que ferrados y carriles tu comarca van a ornar. Y ya en vez del torpe y mudo buey que sus pasos por minutos marca, rodará gran vapor. ¿Quién tanto pudo? ¿Qué impulso? ¿Qué vigor? ¿Qué movimiento pone a tan bella fábrica de cimiento? Hay una tierra en medio del océano donde con él nació, y Byron cuenta. ¿Qué reino hallar más fuerte y soberano que la patria feliz que a ambos alienta? Pues ya del genio y del poder britano, tanto el raudal inmenso se crecienta que a sus diques rompiendo a inundar pasa el virgen suelo que de sed se abrasa. Ya corren hasta aquí sus manantiales, ya el campo bebe con su copioso riego. Ya florecen brillando a sus cristales y el extremeño prado y el manchego. Ay, los que tal pobreza y tantos males en la guerrera lucha, sangre y fuego, soportaron pacientes. ¿Cómo ahora dicha comprenderán tan seductora? Agriado el corazón por los azares, perdida en desengaños la esperanza, nada guardamos ya sino pesares. Solo en el mal tenemos confianza. Por eso hacia la gente de los mares torva la vista, y suspicaz se lanza, y rechazando el bien, porque suspira, responde el español. Fraude, mentira. Empero, no a los hijos de Bretaña, que nos tendieron las amigas manos cuando el coloso amenazó a la España, deben temer los nobles castellanos. Antes bien recordar la fiel campaña que hicieron los dos reinos como hermanos, para que aliento infunda a la memoria de Wellington su lauro y nuestra gloria. ¿Por qué ese recelar eterno y triste? ¿Por qué en el porvenir tal desconsuelo? ¿Por qué así nuestro espíritu reviste con su negro color el blanco cielo? Tal vez helado en el rencor desiste con que siguió nuestro cefrado suelo, y su primer sonrisa alegremente nos muestra en el camino reluciente. Cuánta prosperidad, cuánta grandeza, cuán fecundos los montes hoy salvajes pavimentos darán con su corteza. Moradas ornarán
con sus ramajes. ¿Cuántos pueblos, alzando la cabeza por contestar de Europa a los ultrajes? Venid aquí, dirán, pueblos hambrientos, que nosotros estamos opulentos. Estamos terminando ya. Nos queda un último detalle de protocolo y es darle un obsequio a todos aquellos que nos han facilitado el desarrollar y realizar este acto que hemos tenido. Es una pena que no podamos darle a todo el público que ha aguantado con tanta paciencia y con tanta... Pero vamos a obsequiar a los que han participado y que han apostado porque el acto que hemos promovido pues se desarrolle adecuadamente y de forma entrañable. Entonces, Jacinto Marabel. Jacinto es transmisor. Es un regalo para Raquel. Es un recuerdo del Ateneo. Muchas gracias, Raquel. Gracias. María Antonia Sánchez. El regalo creo que es compartido con amigos de Badajoz. Sí. Sí. Bueno. Muchas gracias, María Antonia. Para amigos de Badajoz, la representación de nuestro presidente Manolo Cienfuegos. Josefina Becerra. Que es la que nos ha facilitado que sus estudiantes pues vengan aquí. Gracias a ellos. Raquel y Álvaro, que son los músicos. Muchas gracias a todos y espero que hayáis estado. Sí, ahora me voy a despedir del público. Espero que hayáis estado bien, hayáis disfrutado y además hayáis visto que esto no es una cosa en absoluto fría y metálica, sino que es relajada y intentamos que sea entrañable. Gracias a todos.